Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Habla Iván Santiago desde Springfield, Missouri, y estamos presentando una serie de lecciones, la introducción a una serie de lecciones que queremos comenzar en el mes de noviembre. Realmente tenemos planes de estar viajando ahora en el mes de octubre y no voy a estar dispuesto a hacer los programas en vivo, pero he planeado esta serie de lecciones, las he pregrabado, las cuales introducen un tema que realmente nosotros hemos pasado por alto, realmente lo hemos pasado por alto. Y hoy es la segunda parte de la introducción. Y como decíamos anteriormente, esta nueva serie de estudios vamos a presentar a la iglesia y también a nuestros amigos fuera de la iglesia puntos claves de las razones de nuestra fe cristiana y los objetivos más comunes de los escépticos y de los que tienen pensamientos seculares, de cómo nosotros podemos hablarles a ellos y cómo nosotros podemos predicarles a ellos. Y otra vez, esta es la segunda parte. Les invitamos que vean la primera parte, y en la primera parte dimos un poco más de detalles, y hoy vamos a dar un poquito más detalle de lo que vamos a ver en esta serie de estudios que hemos de presentar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, y vamos a escuchar. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor. Jesús, el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor. Jesús, el amor fiel. Bueno, hermanos y hermanas, sinceramente estoy muy excitado en cuanto a esta serie de estudios que quiero comenzar el mes que viene. Y otra vez, la serie de estudios está basada en este libro de Timothy Keller, la lógica de la fe y las razones por las cuales creer en Dios. Y sinceramente, los temas están directamente relacionados con los pensamientos escépticos, con los pensamientos seculares. Y otra vez, no estoy hablando de miembros en la iglesia, estoy hablando de aquellos nuestros amigos que son educados, que tienen ellos sus grados de universidad, tienen ellos sus grados de educación alta. A ellos es la prioridad de estos temas, sinceramente. Porque nosotros, y por eso también quiero presentarlo a la iglesia, nosotros debemos estar preparados para presentar el evangelio de una manera correcta, de una manera convincente realmente. Y por eso es que yo he tratado de presentar esta serie de estudios
Y otra vez, con mente, especialmente con los escépticos, con los agnósticos, con los ateos, realmente porque encontramos a muchas personas a diario en nuestra vida, en nuestros trabajos, en las tiendas, en la sociedad que nosotros hablamos, y aún posiblemente muchos de estos agnósticos y ateos y personas escépticas, personas que tienen esta mentalidad secular, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros maestros, son los maestros de nuestros niños, son gente que vemos a diario. Y realmente estas personas son escépticas con respecto a la religión. Los religiosos realmente también, hay organizaciones religiosas que también son escépticas con respecto a las afirmaciones de otras religiones. Y por lo menos podemos reconocer a varias de estas denominaciones que entran en conflicto con respecto a muchas de las creencias que nosotros enseñamos, que nosotros creemos. Y por eso es precisamente que yo quiero tener esta serie de estudios. Y yo espero sinceramente que las lecciones sean claras, que las lecciones sean de beneficio y que ustedes puedan considerar estos temas y por lo menos tratar de tomar notas y de poner alguna manera de que ustedes puedan considerar estas diferentes cosas que vamos a hablar, porque realmente déjenme decirles, estas cosas nos van a ayudar a nosotros primeramente a fortalecer nuestra fe, a fortalecer lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos predicando. Pero una vez que nosotros aprendamos un poco más de esto, podemos entonces confiadamente, con razones, con dichos usando la palabra de Dios, cómo nosotros podemos convencer a muchas de estas personas. Los escépticos, como decíamos en la otra introducción, en la parte número 1 de la introducción, los objetivos de estos escépticos o estas personas que son seculares, más común es que la gente tienen ciertas ideas en cuanto al cristianismo, ideas contrarias. Esto incluye a veces hasta negar los milagros, que los milagros son verdaderos. Y sabemos que uno de los milagros más grandes que se ve en la Biblia es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y vamos a ver cómo la ciencia no puede refutar los milagros, no puede refutar la resurrección de Cristo, no puede refutar la existencia de la iglesia y por ende no puede refutar la religión. Y nosotros tenemos que estar preparados para responder a este tipo de mentalidad, usando principios cristianos, principios bíblicos. Y no solamente los seculares realmente tienen problemas ellos con cuestiones de milagros o de la resurrección de Cristo, pero tienen problemas con la existencia de Dios. Niegan ellos la existencia de Dios, niegan ellos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y otra vez, ninguna de estas ideas son nuevas. Ninguna de estas ideas son nuevas. Muchas de estas cosas que vemos en el secularismo hoy en día, muchas de estas cosas que vemos con los escépticos, en el escepticismo, son cosas que han existido a través de la historia del ser humano. Recientemente, en el tiempo de Pablo, de Pedro, de Juan, se hablaba del agnosticismo. Como los griegos, la filosofía griega no podía aceptar que un Dios se hiciera carne. Pero cuando Juan usa la palabra verbo,
Cuando Juan usa la palabra que el verbo de Dios se hizo carne. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan, el propósito de las cartas de Juan. El mismo apóstol Pablo habla de este mismo escepticismo, de este mismo secularismo, cuando se habla de que los griegos, tanto como los romanos, tenían inmensidad de diferentes dioses. Y otra vez, acuérdense, lo vemos esto en Egipto. Egipto tenía dioses del aire, del agua, del mar, tenía dioses para cualquiera de las cosas naturales. Lo mismo vemos con los babilonios, lo mismo vemos con los griegos y los romanos. Tienen un dios para cada cosa. Y otra vez, hoy en día vemos esa misma idea que se propaga hoy en día entre personas que no son religiosas, diciendo ellos que ellos no necesitan la religión, que ellos no necesitan del cristianismo, que ellos no necesitan de la fe. Y otra vez, nosotros tenemos que tener respuesta para ellos. Y ese es el tema, esa es la razón por la cual yo quiero comunicarles a ustedes esta serie de estudios. Y vamos a ver ciertas claves que se ven entre los escépticos, entre estas personas de movimientos, por decir así, filosóficos que se alejan de Dios. Y muchos de ellos realmente tienen duda comenzando. Realmente ellos dudan, ellos no pueden fomentar la validez de las afirmaciones que nosotros tenemos en cuanto a la salvación, en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno realmente. Ellos dudan de todo esto, de que como no lo pueden probar, como no lo pueden tocar, como no lo pueden concebir en sus mentes racionales, por eso lo detestan, por eso lo rechazan. Y estas son las creencias que nosotros podemos ayudarles a ellos a convencerlos. Punto. Primeramente en darles razones de la fe. Como decía la semana pasada, y vamos a ver uno de los temas que vamos a discutir, es en cuanto al sufrimiento. En cuanto al sufrimiento. Los escépticos, realmente ellos no tienen fe, porque ellos no pueden creer que un Dios amoroso, que un Dios misericordioso, que un Dios poderoso pueda permitir el dolor, la muerte, el sufrimiento, las guerras. Y ese es el punto, realmente ese es el punto que ellos usan para no querer buscar de Cristo, para no querer buscar de Dios. Y se sienten ellos en esa idea de ateísmo. Otra vez la palabra ateísmo quiere decir contra Dios, o que no reconocen a un Dios, que no reconocen a una deidad sobrenatural. Y otra vez nosotros podemos ayudarles a ellos. Otra de las ideas de esta gente secular, de estos escepticistas, son de que ellos basan muchas de las cosas en evidencias. Si ellos no lo pueden probar, no lo van a creer, no lo van a aceptar. Y realmente nosotros tenemos evidencias que son irrefutables. Nosotros tenemos argumentos que son lógicos, que nos pueden ayudar a convencer a esta gran sociedad que no sirve a Dios. Nosotros tenemos evidencias que se usan con razonamiento. Pero otra vez, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Muchas veces nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo a estudiar directamente de la Biblia, estudiar directamente de los evangelios, de las cartas de Pablo. A veces vamos al Antiguo Testamento a estudiar del Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros buscamos evidencias fuera de la Biblia para probar la validez de la Biblia? Para probar la validez de la presencia de Dios? Otra vez,
Realmente nosotros tenemos que crecer en cómo comunicar el evangelio, especialmente a esta gente que son de este tipo, por decir así, escépticos. Son escépticos. Otra de las ideas de los seculares, de los escépticos, es de que ellos no creen en el juicio. No creen en el juicio. Ellos no pueden aceptar que hay un infierno. Ellos no pueden aceptar que hay un cielo. Ellos no pueden aceptar que hay vida después de esta vida. Realmente, otra vez, no estoy diciendo algo que sea desconocido a ustedes, porque realmente así es. Si la gente en su totalidad, nuestra comunidad, creyera que hay un infierno, aceptara que hay un infierno, aceptara y creyera que hay un cielo, realmente ellos cambiarían sus vidas. Pero el pensamiento de ellos es de que no hay tal cuestión. No hay tal cuestión. Ellos ni la aceptan ni la rechazan, pero todavía no la viven por ellos. Nosotros, la iglesia del Señor, sabemos que hay un juicio, sabemos que va a haber este juicio al final de nuestra vida o al final de la existencia de este mundo. Sabemos nosotros, lo sabemos por fe, lo sabemos por la que dice la palabra de Dios, pero realmente, ¿cómo lo podemos probar? ¿Cómo lo podemos probar? ¿Cómo nosotros podemos presentar evidencias que ayude a esta gente a conocer y a entender que sí hay un juicio? Y realmente déjenme decirles, vamos a ver, y hay varios ejemplos en la Biblia. Yo quiero citarle el ejemplo de allá de Abraham. Abraham, cuando él salió de su pueblo de Ur de los Caldeos y él fue para allá, para el área de Egipto, nosotros podemos ver algo interesante. Primero, entendamos que Dios no se había manifestado a nadie excepto a Abraham y a su esposa. Nadie más sabía de Jehová. Nadie más sabía de el que dice, yo soy el que soy. Pero ¿saben ustedes que el emperador, estos oficiales en Egipto, tenían nociones de qué es adulterio y de qué es robar y de qué es tomar la mujer que no te pertenece? Y ellos mismos reconocieron. Lo mismo fue con Abraham, pero también con su hijo, porque su hijo también él trató de engañar, y no fue engaño, realmente Sara era su media hermana legítimamente. Pero no es el punto ahí. El punto era de que aún en el tiempo de Faraón había nociones de que hay un juicio, de que hay un castigo para aquellos que no creen, para aquellos que violan, otra vez, ciertos principios. Nosotros debemos estar capacitados de presentar a gente, aquellos que piensan de que no hay un juicio, que el juicio no va a suceder, que no hay la siguiente evidencia a estos seculares, a estos escépticos, para convencerlos. El otro pensamiento de los escépticos, lo crítico. Realmente ellos tratan de analizar todo. Tratan de analizar la información, tratan de buscar ellos los orígenes de las diferentes creencias que nosotros podamos tener. Y si ellos no las pueden probar, si ellos no las pueden concebir en su pensamiento, las detestan como falacias, la detestan como que son simplemente nuestras ideas, que son simplemente nuestros pensamientos, que solamente ustedes creen en esto y nadie más. Por otro lado, ellos también ven la gran confusión religiosa que hay hoy en día. Realmente ellos ven todo esto. Y ellos usan este mismo pensamiento crítico para decir,
si realmente ustedes son la iglesia verdadera, ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás? ¿Qué de las otras 1200 otras religiones que se muestran, por lo menos cristianas, religiones cristianas? ¿Qué vamos a hablar entonces del judaísmo? ¿Cómo vamos a hablar entonces nosotros de del islamismo? ¿Cómo vamos a hablar nosotros del budaísmo? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de estas otras culturas, de estos otros cultos que la gente sigue? Como decía en la primera parte, en la introducción, la primera parte, India, también como China, son naciones que realmente son religiosas. No hay duda de ello, son religiosas. Unos de ellos creen en el budismo, otras creen en otro tipo de religiones, pero creen de todos modos. ¿Cómo nosotros vamos a usar? Y para convencerles a ellos, convencerles de esos pensamientos que ellos tienen, pensamientos que sabemos que son opuestos al principio, a los principios bíblicos. Otra vez, ese es el propósito de estas lecciones. Nosotros tenemos que tener una mente abierta en la cual nosotros podamos hablar y reconocer a quiénes son estas personas que son escépticas. Reconocer sus creencias, reconocer sus maneras de pensar. Y nosotros con amor, con la evidencia cristiana, mostrárselas a ellos y convencerlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice allá en el Nuevo Testamento, dice que los apóstoles, Pablo en este caso, estaba predicando una nueva religión, un nuevo concepto que ni tanto los judíos como los griegos o los romanos lo habían entendido. Y era una religión nueva, una religión diferente, una religión como nunca se había visto antes. Pablo tenía una mente abierta de cómo convencer a esta gente, y me gusta lo que dice él. Dice, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, me he hecho a los griegos para ganar a los griegos, me he hecho a los romanos para ganar a los romanos. Nosotros también deberíamos hacernos los escépticos para ganar a los escépticos, los seculares para ganar a los seculares. Nosotros tenemos que tener una mente abierta y revisar sus creencias, entender sus creencias. Y muchas veces, otra vez uno de los principios básicos de la conversación, pregúntele qué es lo que cree. Pregúntale por qué es que cree estas cosas. Y una vez que usted escuche, déjelo que hable hasta que se canse, para que usted entienda cuál es el pensamiento que tiene, cuáles son las sospechas que él tiene, cuáles son el razonamiento que él tiene, cuáles son las dudas que él tiene. Entonces nosotros podemos hablar y enseñarles realmente el evangelio correctamente. ¿Se acuerdan ustedes? Hablábamos la semana pasada de Apolos. Déjame decirte, yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiera dado miedo hablarle a Apolo. Apolo, de acuerdo a como les describe allá en el libro de Hechos, era una persona elocuente, era una persona sabia, era una persona que conocía lo que él estaba hablando. No hay duda de ello. Examinen ustedes, la historia aparece allá en el libro capítulo 17 del libro de Hechos. Apolo era una tremenda persona. Pero Apolo era un escéptico. Apolo era un secularista. Apolo no conocía el verdadero mensaje, el mensaje completo. Y qué bueno que hubo hermanos que tomaron aquel coraje, aquel valor de hablarle. Y dice que lo tomaron aparte, esta hermana y este hermano lo tomaron aparte y le enseñaron mejor
el camino del Señor, le enseñaron mejor. Otra vez, hermanos, eso es la confidencia, esa es la seguridad que nosotros tenemos en lo que creemos y en lo que predicamos. Y no nos va a dar vergüenza, no nos va a dar miedo, no nos va a dar aquel complejo de inferioridad que pensamos que no sabemos o que no nos van a entender o que quién sabe qué. Realmente, hermanos y hermanas, nosotros debemos tener y nosotros debemos seguir realmente aquellas cosas que nosotros hemos entendido y que nosotros hemos aprendido. Y no dejar que nosotros seamos humillados. Y la única manera, otra vez, es seguir estudiando. Los escépticos, una de las cosas que ellos rechazan es el dolor en el mundo. Una de las primeras cosas que ellos rechazan. Pero déjenme decirles que aquellos de nosotros que hemos estudiado el libro de Job, podemos entender el origen del dolor, el origen del sufrimiento, y podemos ver que el dolor no se puede razonar, no se puede filosofar, no se pueden tener argumentos racionales para convencer a otros. Realmente no. El libro de Job es lo que nos enseña. Es lo que nos enseña. Si usted quiere enseñarle a alguien del dolor, de la pérdida brutal de algún familiar o de la enfermedad sorprendente que le puede ocurrir a usted o le puede ocurrir a algún ser querido, ¿cómo va a explicar usted esto del punto de vista espiritual? Y en realidad no lo podemos entender. Pero y esto es algo que vamos a presentar en una de las lecciones, viendo el dolor, cómo los gnosticistas ven al dolor, el sufrimiento, y cómo nosotros podemos explicarlo. Y otra vez yo voy a usar el libro de Job como uno de los ejemplos de cómo nosotros a veces razonamos en cuanto al dolor, al sufrimiento, pero a veces hemos perdido de entender la lección primordial del libro de Job, que muchas veces no lo vamos a entender, que va a ser inexplicable, que simplemente lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Vamos nosotros a ver también que muchas personas no creen en Dios porque a veces ellos no lo sienten. No son personas emocionales. No son personas que son movidas por el sentimiento, por el amor o por la caridad. Y como ellos no lo pueden sentir, ellos no lo pueden ver, ellos no lo pueden experimentar, no lo creen, no lo aceptan. Pero hermanos, usted y yo sí sabemos cómo se siente amar a Dios. Sí se siente aquel amor de Dios en nuestras vidas. Y aunque nosotros no lo vemos a Dios, nosotros sabemos que Dios está muy cerca de nosotros. ¿Cómo va a comunicar entonces usted esto a una persona que es escéptica? Que en primer lugar rechaza la religión. En segundo lugar, si no lo puede probar, no lo puede creer. ¿Cómo va a ayudar a usted a estas personas? Y déjenme decirles, vamos a ver, en una de las lecciones, vamos a ver este tema muy individual, muy directamente, de que cómo nosotros podemos ayudar a personas del movimiento secularista a crear una fe, a crear una experiencia personal con Dios.
Estas van a ser parte de las lecciones que vamos a dar. Vamos a hablar en cuanto a la clave de cómo nosotros podemos ofrecer, cómo la iglesia puede ofrecer creencias fundamentales que son fáciles de creer, que son fáciles de aceptar. Y otra vez, estamos hablando de personas que realmente no conocen a Dios, no aceptan a Dios, no aceptan a su palabra, no aceptan a menos que ellos lo puedan probar. Pero nosotros tenemos algo más que ellos no tienen. Nosotros tenemos no solamente una fe, pero como ustedes saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otra vez, viene por el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos 66 libros. 66 libros que nos van a dar a nosotros suficientes evidencias con las cuales nosotros podemos enseñar y posiblemente convencer a personas. Otra vez, son 66 libros. No son solo 27 los que se encuentran en el Nuevo Testamento. Porque déjenme decirles, nosotros somos propietarios de la colección más grande que nos da los pensamientos de Dios. Y podemos encontrar muchos fundamentos en el Antiguo Testamento, como en la historia secular, como en las evidencias cristianas. Otra vez, no estamos hablando de la Biblia directamente, del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver que hay muchas evidencias fuera de la Biblia que le pueden ayudar a estas personas a crear una fe verdadera. Una fe verdadera. Y otra vez, no estamos predicando a la iglesia, no estamos predicando, por decir así, a una religión. Estamos tratando de enseñarles a esta gente conceptos que son obvios, aún en el mundo exterior. Otra de las claves que nosotros vamos a ver a través de esta serie de estudios es que el cristianismo lo ven ellos que es una amenaza a la libertad y a la cultura. Así lo ven ellos. Ellos piensan que la religión está amenazando la libertad de ellos personal. Oh, ¿me estás diciendo tú entonces que yo no puedo hacer esto? ¿Que yo no puedo comprar esto? ¿Que yo no puedo vivir de esta manera? Y ellos sienten que nosotros le estamos robando la libertad personal, como también la libertad cultural. Y lamentablemente, a veces nosotros cometemos el error muy común de que a veces nosotros tratamos de poner reglas restrictivas a la gente. Nosotros, tú y yo, a veces tratamos de poner reglas restrictivas a la gente y le estamos diciendo a ellos, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando en realidad nosotros simplemente tenemos que enseñar y dejar que el Evangelio, dejar que la palabra de Dios los convenza a ellos primero. Hay varios ejemplos en la Biblia realmente, especialmente cuando ustedes leen allá en Corintios. En Corintios se habla de que habían
hermanos que habían sido homosexuales, idólatras, personas entregadas totalmente al mundo. Y Pablo, vamos a ver esto en detalle. Pablo dice ahí, y esto eran algunos de ustedes, queriendo decir que ellos aprendieron, que ellos no perdían la libertad personal o cultural. Ellos simple iban a cambiar su estado. Ellos iban a cambiar de su manera de vivir. ¿Por qué? Por la enseñanza del Evangelio. Y a veces nosotros tenemos que dejar que la Biblia sea la que hable, que la Biblia sea la que enseñe. Otra clave que nosotros vamos a ver es de que gente piensa, estos escépticos, estas personas seculares, ellos piensan que la mayor parte de los males que hay en el mundo fueron ocasionados por el cristianismo. Y ellos dicen que el cristianismo es el responsable de lo mucho malo que hay en el mundo, pero también de lo mucho bueno que hay en el mundo. Y en realidad la idea de ellos es de que ellos piensan que el cristianismo es la razón del mal en el mundo, y a veces también aceptan que el cristianismo es la razón del bien en el mundo. Pero solamente eso, no de que el cristianismo salva, de que el cristianismo cambia nuestras vidas. Ellos ven al cristianismo como el que auspicia lugares médicos. Ellos ven al cristianismo como que es el que tiene que ayudar cuando hay desastres. Ellos ven al cristianismo cuando ellos necesitan algo. Pero es todo lo que ellos ven. No aceptan, no viven, no buscan. Realmente no. No hacen nada de esto. Vamos a ver otras claves. En la siguiente lección de introducción. Vamos a ver más de esto. Pero otra vez, nosotros vamos a ver esto. Más detalles en estas diferentes claves. Tengo 9. Pero lo que quiero decirles a ustedes con esto es de que nosotros tenemos que aprender el proceso para demostrar a los escépticos que el cristianismo ofrece mucho más y más abundante información que les puede ayudar a ellos a entender, a enfrentarse, a gozarse, a ver la vida de una manera diferente. Porque la vida del cristiano es extraordinaria. La vida del cristiano es inamigable. La vida del cristiano es inconcebible. La vida del cristiano es abundante. Pero otra vez, ¿cómo vamos a hacer esto? Si nosotros no entendemos el pensamiento escéptico, nosotros no entendemos cómo ellos piensan, cómo ellos actúan. Y otra vez, mi objetivo de aquí en adelante en esta serie es de hacer y enseñar lo que es justo. Y así poder demostrar que el cristianismo tiene mayor sentido que las ideas emocionales, culturales o racionales que ellos tengan. Y nosotros vamos a ver
que el proceso del cristiano tiene más significado que lo que ellos puedan tener. Y esa va a ser la serie de lecciones que vamos a comenzar en el mes de noviembre. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima ocasión. Cuídense.